Hola super creativos, yo soy Antifacita DIY y el día de hoy te compartiré cómo convertir botellas de plástico en unas bonitas esferas personalizadas, las cuales puedes personalizar con fotografías tuyas, de tus familiares o tus personajes favoritos. En mi caso saben que mi personaje favorito de videojuegos es Among Us. Primero separé la parte lisa de la botella con ayuda de un cúter. También puedes ayudarte con una tijera. Guardemos el resto para próximas manualidades que haremos en este canal, así que te invito a suscribirte para que no te las pierdas. Marqué tiras de centímetro en centímetro con ayuda de una regla y un plumón. Recorté las tiras. Para esto te recomiendo hacer un huequito con ayuda de un alambre o un cúter, con mucho cuidado, y luego cortarlo con la tijera para que sea más fácil de cortar y que salga derechito. Con esta botella de 3 litros me salieron 8 tiras. Con acetona limpié las marcas de plumón y también el adhesivo de la etiqueta. Lavé con jabón y agua. Dejé secar para que quedara más transparente. Medí y marqué el centro de las tiras y con un alambre les hice 2 agujeros, uno arriba y otro abajo a cada una de las tiras. Me puse un suétercito porque había frío. Dale like si tienes un suéter. Imprimí una de las plantillas en hoja opalina. Estas las encontrarás en la descripción del video, de los tripulantes con sombreros navideños. Recorté un par de tripulantes y para esto lo doblé por la mitad para que saliera lo más simétrico posible. Tomé alambre y pinzas, lo inserté en la tira y le agregué las decoraciones que utilizaría para darme una medida aproximada en que debería cortar el alambre, considerando que haría un doblez. En mi caso fueron 25 centímetros. Recuerda que es mejor que sobre a que falte. Fui enderezando el alambre con ayuda de las pinzas. Inserté el moñito hasta la mitad, le puse silicón y subí el moñito. Metí 3 cuentas doradas y la tira transparente. Me gusta cómo se ve aún así solito. Esta sería la opción 1. La segunda opción sería insertar 4, 6, 8 o las tiras que quieras. Yo insertaré 4 porque las otras sufrieron un pequeño accidente por un supervillano pie que no se fijó y las pisó. Y solo rescaté 4. Pegué el moñito por ambas caras para que se pueda apreciar al tripulante por adelante y por detrás. Si quieres adquirir el superpoder de hacer las manualidades así de rápido, solamente suscríbete ahí abajo y dale la campanita mágica. Y terminé de meter las tiras y las fijé con silicona caliente, porque no tenía silicón frío, pero te recomiendo el frío porque el calor podría deformar las tiras de plástico. Inserté otras 3 cuentas doradas y pegué la última con silicón. Esta sería la opción 2. No sé si se aprecia en el video, pero en vivo se ve hermoso transparente. A mí me gustó mucho. Por último, les comparto la tercera opción. Con joya líquida, que es como un tipo de pintura textil, pinté algunas líneas rectas y curvas en cada una de las tiras. La verdad que se ve muy bonito. Puedes colgarlo así en tu árbol de Navidad o amarrarle un listón o lacito y colgarle en alguna entrada como yo lo hice. Si eres fan de las manualidades temáticas y del reciclaje, te invito a suscribirte y activar la campanita para que cada semana recibas ideas creativas y únicas que te ayudarán a inspirarte y a hacer manualidades increíbles. Si te gustó este video, te recomiendo estos otros videos de manualidades temáticas de Among Us y estos otros videos de manualidades con reciclaje. No olviden que los quiero muchísimo. Muchas gracias por todo su apoyo.